Ojo. Ahora te escucho, Ahora me ahora, lo. Ahora, ahora ahora sí. ahora sí, ¿Por qué te se me escucho bien. desbloquea, Guille? Puede ser que lo haya tomado en algún momento al aparato. Sí. Aprovecho y le digo, ya estamos en Facebook en vivo. Bueno, estamos en Facebook en vivo. ¿Estás en Bueno, corto, Guille. Ordóñez? No, estoy acá en Capital. Me vine acá a lo de Feli porque los chicos están con Mariana. Así que me vine para acá que estoy por ahí con mejor internet y todo. Entonces, Bueno, vamos a abrir la mesa. dale. Este, estaba preguntando a Fernando Gómez, en dónde está, porque hoy Cristina Salas, perdón, Cristina Salas está en Junín, Luis y Fernando está en Capital, yo estoy en Vicente López, o sea que APA está un poco en todos lados. Estaba transmitiendo Guille desde la sede de APA, que para las demás cuestiones está cerrada, pero este, APA está un poco en todos lados, allí donde hay un analista de APA está APA. Por ello están funcionando todas las actividades científicas. El instituto, los diversos estamentos y departamentos de APA están trabajando y están presentando trabajos. También funciona la actividad administrativa gracias al esfuerzo de nuestros empleados que están trabajando desde su casa. Estamos vehiculizando a través de la tienda virtual cursos, estamos vendiendo libros. Está próximo a salir el último número de la revista en formato ebook para que se pueda también comprar. Y por otro lado, estamos en una actividad muy importante que estamos respondiendo a necesidades de la comunidad a través de una nueva plataforma, APA COVID, que está reemplazando el trabajo titánico que hizo Claudia Borges durante las primeras 6-7 semanas de cuarentena, atendiendo más de 400 consultas y derivando a colegas de la institución. En la primera semana de la plataforma APA COVID, que se puede ingresar por Google, tuvimos ya 80 consultas derivadas y asistidas. Hoy hablamos del cuerpo en el contexto de la atención por medios virtuales. ¿Es lo mismo? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué lugar ocupa el cuerpo en este nuevo encuadre? Jean Baudrillard, en El otro por sí mismo, dice: el primer plano de una cara es tan obsceno como el de un sexo. Es un sexo. Cualquier imagen, cualquier forma, cualquier parte del cuerpo visto de cerca es un sexo. Y hoy hablamos del cuerpo, de todo el cuerpo. Hace algo más de 35 años un colega, miembro de APA, supervisaba el equipo de grupos del Servicio de Psicopatología del Hospital Horacio Alfaro de Lanús. Y en una ocasión nos comentó que había llegado temprano, esperó en el bar de enfrente y ahí observó a dos personas en una mesa cercana que hablaban. No los veía, perdón, no los escuchaba, los veía. Y observó que uno de ellos, el que tenía enfrente, mientras hablaba, hacía gestos con los ojos. Contó 35 gestos en un minuto. Pensó que esos gestos repetiban a un lenguaje no verbal. Un lenguaje que no necesariamente iba a ser verbalizado, pero acompañaban al discurso verbal. Este mismo discurso no verbal percibimos del momento en que recibimos a un paciente en el consultorio. Son señales y nos predisponemos a escuchar lo que el paciente dice, pero ya escuchamos lo que su cuerpo nos mostró. Nos disponemos entonces a escuchar el discurso verbal del paciente. Atención libremente flotante. Esperamos que algo del discurso en asociación libre, de su decir, nos saque de esta atención flotante. Algo disruptivo que nos lleva a construir en nuestra mente alguna hipótesis que pueda dar lugar a una intervención. Pero ¿qué pasa con la atención virtual? No siempre es lo que dice el paciente
lo que nos interrumpe la atención flotante. Se congela la imagen, a quien no le pasó. Se deja de oír, a quien no le pasó. Y varios etcétera. Nuestra atención deja de ser, en ese momento, libremente flotante. Por otra parte, el ritual de recibir al paciente en el consultorio se ha alterado. Ya no lo vemos de cuerpo entero, solo una parte. Y ya sentado y listo para ser entendido. Aunque digamos te espero mañana, él nunca sale de su casa. Y no solo el cuerpo del paciente real, físico, es el que no está en sesión, tampoco el nuestro. Hace unos años un paciente al entrar en el consultorio me miraba a los ojos fijamente y me preguntaba, ¿cómo estás? Entendimos que intentaba de ver en mis ojos si estaba dispuesto a atenderlo. Su madre, depresiva, crónica, se aislaba, estaba ausente. En esos momentos él necesitaba ver mi disposición. O sea que hoy nos encontramos con una imagen parcial, más o menos nítida, en una pantalla, con una voz más o menos fidedigna en un parlante. Para hablar de estos temas, la Secretaría Científica ha convocado a la licenciada Cristina Rosas de Salas, miembro titular en función didáctica, fundadora de la filial Junín de APA, docente del Instituto Ángel Garma y docente de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires. Autora de artículos varios, participó en libros de la Comisión de Publicaciones de APA y escribió El dolor psíquico en los límites de lo amigable. Al doctor Luis Campalán Pereda, médico, miembro titular con función didáctica, autor de Transmisión del psicoanálisis, Formación del analista, Deseo, concepto fundamental, coautor de otros libros y autor de varios artículos, algunos de ellos publicados en la revista de Psicoanálisis. Y al doctor Fernando Gómez, médico, miembro adherente de APA, especialista en pediatría, especialista en psiquiatría, fellow del Departamento de Psiquiatría Infantil del Hospital de Toronto, en Canadá, actual director de la Comisión de Publicaciones de APA. Los dejo a Luis Campalán presentar su trabajo. Muchas gracias. Luis, no te escucho. Habilita tu micrófono. Ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ahora sí. Bueno, listo, gracias. Bueno, decía que en primer lugar quiero agradecer la invitación de la Secretaría Científica. Y bueno, vamos a intentar hablar de psicoanálisis, en particular de la realidad actual de nuestra clínica, que, como introducía Eduardo, se puede definir como una clínica con exclusión o sustracción del cuerpo, dejando el tema con mayúscula de la pandemia como un contexto, ¿no? Un contexto justamente donde la cuestión de la exclusión o sustracción del cuerpo es y será un tema central de ese contexto que nos excede como analistas, lo que se impone como un rasgo esencial del vínculo social que formará parte de lo que se llama la nueva normalidad, que es uno de los nuevos significantes o términos que se van imponiendo a partir de la pandemia. Y como sabemos, se trata del cuerpo como biológico, pero sobre todo como cuerpo erógeno, que es el que nos interesa a los psicoanalistas, es decir, como un cuerpo libidinal marcado por las fantasías,
Es decir, el cuerpo con que se abraza, se besa, se toca, se acaricia, o simplemente con el que se da la mano, hoy sustituida por esa especie de amarretismo del codo. Ese cuerpo erógeno, decía, está en cuarentena, en aislamiento, sujeto a otro nuevo significante llamado distancia social, que está marcado por el miedo, por la evitación, por el peligro, no solo del cuerpo propio, sino sobre todo del cuerpo del otro, y que me parece que supone una herida, un golpe a la confianza, sobre todo la confianza en ese cuerpo del otro, que tardará mucho en cicatrizar si es que no se instala definitivamente. Hasta hace poco tiempo se discutía la validez y la oportunidad del trabajo analítico virtual, pero bueno, hoy está fuera de discusión simplemente porque no hay otra forma de hacerlo. Y aquí creo que el analista, saliéndose un poco de su posición de abstinencia, salió a ofertar ese análisis virtual. Incluso en muchos casos, pese a su poca experiencia en el manejo tecnológico, que incluso a muchos los obligó a capacitarse o a tomar clases y demás para poder afrontar este nuevo desafío. Esa oferta me parece que busca básicamente dos objetivos. Un primero que es tratar de sostener la transferencia, ¿no? Y acomodar el lugar. Y un segundo que sería, bueno, procurar a partir de ese primero que se continúe o se instale, dependiendo de los casos, un proceso analítico. Y esto, como siempre, está regido por el caso o por el uno por uno, ¿no? Implica tanto al analista como al analizante. Hay pacientes que aceptaron esta oferta, otros que no. Hay quienes solo quieren la voz y no la imagen. Y del lado de los analistas hay quienes se adaptan mejor y otros no tanto. En cuanto a las particularidades principales en lo que atañe al cuerpo, ¿no?, de esta clínica virtual, yo diría que son las siguientes. En primer lugar, como dijimos, la exclusión o sustracción del cuerpo real, que la podemos pensar un poco como la inversa de lo que sucedía en la película La Rosa Púrpura del Cairo, de Woody Allen, ¿no?, en donde el personaje, es decir, la imagen, salía de la pantalla. En este caso es lo inverso, el cuerpo como real no puede entrar en la pantalla, queda fuera. Esta disociación, podríamos decir, entre el cuerpo y la imagen, provoca también una escisión de disociación, me parece, entre las especies libidinales, podríamos decirlo así, con un predominio marcado de la mirada y la voz. Siempre más o menos distorsionadas electrónicamente o interrumpidas, como comentaba hace un rato Eduardo. Me parece que esta disociación implica también la ruptura, diría, de la clásica unidad espacio y tiempo. Es decir, de la clásica unidad entre el aquí y el ahora, con un total predominio de la hora, podríamos decirlo así, en detrimento de un aquí compartido que se reduce básicamente al espesor de la imagen y que a la vez, paradójicamente, nos permite comunicarnos simultáneamente entre diferentes países del mundo o lugares del mundo. Hay varias cuestiones o, digamos, nociones clásicas que van a quedar cuestionadas por esta nueva clínica, por ejemplo la del encuadre, ¿no? Como marco espacio-temporal de la situación analítica. Un marco que ahora de alguna manera viene a coincidir con los límites de la pantalla, de la PC, de la tablet o del celular. Por lo que aquello que durante años se constituyó en una especie de liturgia sagrada, se revela, me parece, como siendo esencialmente una escenografía y una escenografía adaptable, cuya función es básicamente darle un contexto o un contenido a la regla fundamental que sigue siendo
aquello que funda la situación analítica. Presencial o virtual, entonces, lo importante es que el análisis o el espacio analítico siga siendo el espacio privilegiado donde tratar las fantasías, los miedos, los síntomas, los sueños y los recuerdos. En cuanto a los cambios en la intimidad o privacidad, que era otro de los ítems que se proponían para hoy, intimidad o privacidad de la transferencia, me parece que hay cosas que se agregan, o cosas nuevas, pero también hay cosas que se pierden y que se extrañan. Se agrega, por ejemplo, la visión del interior de las casas de los pacientes o de la lista, pero también se pierde la intimidad del consultorio, ¿no? En donde estaban libidinizados los muebles, los objetos, incluso los ruidos y los olores del consultorio en un contexto privado y familiar. Es decir, que se extraña también con el cuerpo, podríamos decirlo así. Para terminar por ahora, quería agregar en relación a la cuestión de la privacidad o la intimidad, bueno, ¿qué lugar darle a lo que Brown te llama la interposición digital? Es decir, cada sesión virtual o de cada sesión virtual se va a, de alguna manera, conservar un registro o una memoria digital que quedará en lo que se llama la nube y que tal vez, bueno, potencialmente al menos agrega un tercero a esa privacidad que estará allí, aunque no lo veamos ni lo escuchemos. Nada más por ahora, gracias. Muchas gracias, Luis. Le damos la palabra y muchas gracias por haber respetado los tiempos. Le damos la palabra a Fernando Gómez para que haga su intervención. En primer lugar, buenos días a todos. Quiero agradecer a la Secretaría Científica, yo adelante por Mirta Golsin y todo su equipo, para poder disponer de un tiempo, de un espacio y de un lugar, pantalla mediante, para poder dialogar con ustedes sobre específicamente niños y adolescentes, que no parecen ser el centro de la pandemia, ya que solo el 3,5% que presentaron síntomas de coronavirus tienen la enfermedad, siendo en su mayoría asintomáticos o leves. Sin embargo, la cuarentena genera especial preocupación en todos los que trabajamos con estos pacientes, tanto en el sector público como en el sector privado. Los pediatras, agentes de detección temprana, relatan la falta de controles de seguimiento del desarrollo durante el primer año de vida. Sabemos la importancia que tienen para el hallazgo de problemáticas que van más allá de lo estrictamente médico. La falta de concurrencia para los calendarios de vacunación, el avance del sarampión, las consultas tardías con cuadros somáticos avanzados de más compleja resolución, el aumento de peso, la obesidad, el aumento de situaciones de disfunción y de violencia familiar, cuadros de angustia, de desgano, de desmotivación, problemas en el sueño, retrasos en el control de esfínteres, mayor incidencia de accidentes hogareños, la problemática para el control y la realización del tratamiento de enfermedades crónicas, y también sí la presencia de y en los espacios de terapia. Y ya entonces, metiéndonos un poco con la temática, en relación a la cuestión de la presencia, creo que en este momento de cuarentena es de suma importancia en el espacio de análisis cuidar mucho y de ser muy cauto frente a la peligrosidad que implica caer en la veneración y la investidura de la ausencia y la distancia en una posible aparente búsqueda de encuentro. La presencia del analista creo que tiene que ver con la posibilidad de no perder esa presencia psíquica, ese encuadre interno, esa función analítica, y que en el análisis de niños y adolescentes está al servicio de ir a un encuentro sutil y exquisito, juego y dibujo mediante de particulares resonancias entre el analista y el paciente. Acá limito a un pasaje de Freud cuando dice: tía, háblame, tengo miedo porque está muy oscuro. Y ella le dice: ¿qué ganas con eso? De todos modos no puedes verme.
a lo cual el niño responde, no importa, hay más luz cuando alguien habla. Esta situación de presencia y cuerpo, de mirada y de escucha, sobre todo en el análisis de niños y adolescentes, más aún en la situación actual, nos pone de frente a diferentes niveles de compromiso que requiere la función del analista con la idea de que toda su presencia, incluido su cuerpo, es altamente significativa en la interacción con su paciente, tanto en los aspectos verbales como en los no verbales. Pongo en relieve el aspecto del cuerpo en el niño y el adolescente porque son dos instancias donde este tiene un rol protagónico, porque se encuentra en plena constitución, desarrollo y crecimiento. Diversas experiencias corporales que se desarrollan en la sesión de niños y adolescentes se ponen en evidencia en el juego y en las conversaciones. Por ejemplo, con los gestos, la mímica, la rubicundez facial, los movimientos de los ojos, los olores, por ejemplo, ante la instancia del tratamiento de un paciente encoprético. ¿Y por qué no los podemos obviar? Porque estas son las que pueden ser las depositarias de estados afectivos básicos que al no ser registradas por el analista se corre el riesgo de perder una oportunidad para alcanzar el desarrollo de una adecuada sintonización afectiva, como lo planteaba Daniel Stern, o no se lograría el espejamiento en la cercanía correcta como para obtener la regulación de afecto necesaria para alcanzar un proceso de mentalización adecuado, como decía Peter Fonagy. Si hablamos del cuerpo, no podemos dejar de hablar de la pulsión. Ese concepto frontera somato-psíquico, al decir de Freud, que transforma lo cuantitativo somático en lo cualitativo psíquico a partir de esa matriz pulsional, madre, bebé, organizadora del psiquismo a partir de la capacidad de desplegar un sistema representacional. Entonces esto me lleva a hacerme algunas preguntas en el análisis de niños y adolescentes con la finalidad de poder dialogar e intercambiar juntos. Entonces me pregunto si ¿alcanza el encuadre virtual a ser lo suficientemente continente de la tramitación pulsional de características tan particulares en el niño y en el adolescente para lograr ese salto mediante una transferencia que sabemos que es intensa y extremadamente polimórfica en este grupo de pacientes? Quiero además también incluir la complacencia del encuadre virtual en niños por la dificultad de muchos de ellos en permanecer en un espacio, ya sea en su habitación, sin de ahí pasar al living, a la cocina u otros lugares de la casa. Creo que en algunos casos responde al interés de mostrarme su lugar, su casa, sus juguetes, el lugar donde come, cómo se ve desde la ventana de su habitación, o sea, mostrarme parte de su mundo externo donde proyecta su mundo interno. Pero creo que en algunas situaciones está al servicio de ahorrarse la carga libidinal e intersubjetiva que solo existe entre dos personas reunidas presencialmente en el mismo consultorio. Por eso creo que en estos momentos de análisis virtual es de suma importancia el mantenimiento por parte del analista de un encuadre interno logrado en la intimidad dada del encuentro entre el paciente y el analista. En este sentido, ¿es que el encuadre virtual pone más relieve o en tensión esa relación diádica madre-bebé, matriz pulsionar, organizadora de la psique del infans, transferida en la relación con el analista? El análisis de pantalla, junto a la situación actual, ¿no conllevará una mayor exigencia del mundo representacional en una etapa vital en la cual el psiquismo va armando su entramado representacional o va poniendo en juego la elaboración, reelaboración de los procesos de constancia objetal o de separación-individuación o de la segunda separación-individuación, como decía Peter Bloss? Pensaba en una situación clínica con dos pacientitos donde se ponían a jugar prendiendo y apagando la cámara y el micrófono del dispositivo separado y conjuntamente. Entre el separado y combinado junto se desplegaba pantalla mediante como recurso y herramienta para uno, en un paciente, poder jugar una especie de fordá, como el juego de sabanita. En el otro, era para poder mostrarme el control narcisista omnipotente del objeto, para evitar un cambio en su modo de funcionamiento psíquico, cambio debido a la reorganización de sus defensas por una depresión subyacente donde la cuarentena movilizó una angustia insoportable. Una situación similar con un adolescente que para poder relatar ciertos contenidos de intimidad apagaba o se salía del marco visual de la cámara, dejando el micrófono prendido, situación no posible en un consultorio presencial. Esto podría hacernos pensar en un abanico de posibilidades, de la puesta en acto del pudor y la vergüenza frente a la intimidad de una parte de su mundo adolescente, pero también la posibilidad de mostrar la reedición de la escucha sin mirada de aquella escena primaria en un momento como es la adolescencia de plena reelaboración de la conflictiva edípica.
Me pregunto, ¿qué inscripciones quedarán en el mundo interno del niño y del adolescente frente a una realidad que se presenta tan amenazante y con un mensaje de que la única seguridad es estar dentro de la casa sin salir junto a mamá y papá ya hace más de 60 días y con incertidumbre no saber hasta cuándo ni cómo? Entiendo que la adecuación y la riqueza simbólica de los significados va a depender de diversas variables, pero sobre todo de cómo se posiciona y se presta el analista, reverí y creatividad mediante para que el paciente pueda, a través del juego en la pantalla, desplegar su mundo interno. Aquí me parece importante también remarcar otro punto de esta cuarentena, que es por momentos la necesidad de tener que dar soporte y ser contenedor de las ansiedades y objetos internos de los padres, relanzadas por una hiperrealidad externa que amenaza la vida, el trabajo y el sostén económico, lo que se manifiesta por un mayor número de llamadas de consulta buscando sostén y escucha. También pensaba en qué lugar queda en el marco de tiempo-espacio virtual de la pantalla la sincronía y la desincronía de las percepciones comunicadoras de afectos. Pensaba en un niño que luego de construir una nave con Lego con mucho entusiasmo para que yo la use en su juego, al intentar dármela choca con la pantalla de la computadora y se encuentra con una cara de sorpresa y de desilusión. Considero muy importante esta sincronía de percepciones porque sabemos que hunden sus raíces en ese marco de tiempo y espacio presencial entre la madre y el bebé, donde la presencia de un desajuste estará al servicio de una interferencia en el proceso de simbolización que permite el pasaje del cuerpo somático a la psicosexualidad. Lo planteo también en función de aquellos pacientes graves donde las palabras no han logrado alcanzar una amplitud metafórica y donde el paciente, a través de las percepciones no verbales y el analista, a través de las comunicaciones no verbales, intentan buscar dar forma y simbolización. Esto entonces me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa con la contratransferencia en este tipo de encuadre? En línea con lo que planteamos, la contratransferencia del analista de niños y adolescentes será una herramienta favorecida. Como decía Jean Guillamin, la parte silenciosa y de contrabando que sostiene la intuición clínica. Hablando de contratransferencia y de transferencia, también tenemos que recordar que durante la eclosión puberal adolescente se establece una nueva fase libidinal genital, en la cual se producen numerosos hechos. La reelaboración del complejo de Edipo, la desidealización de las figuras parentales, la búsqueda de un objeto externo exogámico, el duelo por la pérdida del cuerpo infantil perdido, el yo que tiene que desplegar todas sus defensas frente al empate de la pulsión, un super yo que es un poco más estricto y severo y enaltece más las vivencias de castración, la conmoción del narcisismo, el surgimiento de los ideales del yo, todos ellos destinados a lograr uno de los mayores logros del psiquismo en el adolescente, que es, o en el ser humano, que es la exogamia. Todo esto se desplegará en el trabajo analítico, transferencia mediante, pero con ciertas particularidades, ya que el adolescente requerirá la presencia incondicional del analista. Esto nos lleva a plantearnos la implicancia del analista en donde el adolescente se encuentra con un analista que también debe confrontar con su propia conmoción de su narcisismo, de sus ideales y sus vivencias de castración, ante una realidad actual de coronavirus, cuarentena, pandemia y muerte que se le impone. Además, ambos comparten un fenómeno trascendental, que es la incertidumbre de futuro, la cual, en el mundo de ideales del adolescente, es la única que creo no puede ser idealizada. Creo que lo que sirve de apoyatura al adolescente para poder sentirse acompañado es la presencia de un analista que en transferencia mediante le permita transitar acompañado este proceso que conlleva el no saber qué va a pasar para ambos. Pensaba en 11 minutos. 11 minutos. Un minuto más. Pensaba en el juego de truco virtual compartido en un paciente que en el marco de una sesión tal vez intenta hacerle el truco al coronavirus, que a través de poner en evidencia la no diferencia que nos une frente a la azarosa incertidumbre a la cual nos encontramos expuestos, igual truco mediante podemos llevar un encuentro jugando y confiándonos al destino. Bueno, por ahí va a tocar dos temitas más que los podemos ver después, que es el tema de cómo toda esta situación promueve regresiones, que se suma a la regresión normativa del adolescente. Y bueno, por un lado, un poco pensando que yo creo que en este contexto actual me parece que tenemos que liberarnos de ciertos prejuicios con relación a la tecnología, que no es buena ni es mala, pero tampoco sabemos que no es neutral, y cuidarnos muchos de no enamorarnos del método.
al que está al servicio de alimentar una posición omnipotente que parece que podemos atender todo con esta metodología. Yo creo que sería conveniente, y sobre todo en este momento de cuarentena, con sesiones de teléfono y pantalla, poder poner al psicoanálisis, sobre todo de niños y adolescentes, como la creación de un espacio posible para poder sorprenderse de lo inesperado, del encuentro y la historia, y el desarrollo de una creatividad justa y necesaria en un contexto de crisis y de incertidumbre sobre este futuro bastante incierto. Bueno, después podemos retomar una segunda vuelta a otros temas. Gracias, Fer. Invito a Cristina Rosas de Sala a leer su trabajo. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A lo que yo pienso, he venido siguiendo estos encuentros como un proceso de elaboración colectiva de un hecho, por lo menos para mí, inesperado. Por cuestiones de tiempo había que elegir una línea de análisis que obviamente ya marca una posición, no es ingenua, y que es el impacto de la tecnología en nuestra práctica. Las primeras reuniones, Leonardo Peskin habló de resistencia a la tecnología en una mesa de este tipo, pero organizada por la IPA. Abel Feinstein habló de prejuicios hacia la tecnología. Y el sábado pasado, en una reunión de FEPAL, Laura Katz, citando a Marcelo Viñar, también decía una frase muy interesante, dice: tal vez ha llegado el momento de no enclaustrarnos en el mundo de objetos internos que funda la realidad psíquica y abrirnos a la multideterminación de la realidad, ¿no? Esa sería una línea que para mí plantea dos preguntas que trascienden la cuestión del virus o de la pandemia y que delimitan un área, yo creo, todavía de investigación para los analistas, y que la diría en estos términos. ¿Podemos afirmar con certeza que los analistas y los analizados somos inmunes a los virus tecnológicos? ¿Que lo psíquico es un hecho inexpugnable, que somos inmunes a ese tipo de virus que son previos al COVID y seguramente continuarán? Me parece que ahí se alinea una línea de investigación que los analistas nos debemos, porque intervienen una serie de cuestiones como no solo, digamos, la construcción de la subjetividad, la construcción del pensamiento, la influencia de lo perceptivo, etcétera, etcétera. Entonces, por otro lado, sin que nadie nos preguntara, y tal vez eso fue bueno porque entonces no nos enredamos en debates estériles, entonces de un día para el otro tuvimos que ofrecer esta forma de tratamiento que en general los pacientes, por lo menos en mi caso, aceptaron bastante bien. O sea que lo positivo de la situación es que sacó a esta práctica de lo que yo entiendo como una forma de marginalidad que había que justificar por razones muy valederas. En general la expresión era: bueno, sí, yo lo hago, pero porque es un paciente que ganó una beca en Alemania, etc., ¿no? Con lo cual, sacarla de la marginalidad me parece que es un hecho positivo para nuestra práctica, aunque nos enfrenta con tener que pensar la singularidad de la misma. Partiendo del hecho, yo diría que es una práctica diferente, no menos psicoanalítica, pero sí diferente. Ya centrándome más en el tema por el cual fuimos convocados y que tiene que ver con la práctica, ha aparecido en distintas intervenciones, incluso hoy, la cuestión de la intimidad y la privacidad. Yo entiendo, y todos sabemos, que son conceptos significantes, como quieran decirlo, situaciones vitales, que se pueden dar juntas, pero a mí me parece que sería bueno también discriminarlas.
porque cosas obvias, uno puede tener una relación privada con un gerente de un banco, por ejemplo, sin ningún tipo de intimidad, o puede tener una experiencia de intensa intimidad rodeado de gente a partir de una mirada, de un gesto, de una palabra que hace de contraseña entre dos personas. Esas experiencias tan maravillosas que seguramente todos hemos experimentado en algún momento. Por otra parte, acá no empezamos sin nada escrito. Para nosotros la intimidad fue un tema de un congreso internacional durante la administración de Stefano Bolognini. Yo recuerdo que cuando salió el tema dijimos, bueno, pero ¿y qué vamos a decir? ¿En qué seminario lo encuentro? ¿En qué tomo? Y sin embargo nos encontramos que había bastante más estudiado de lo que suponíamos. Y yo me acuerdo que uno de los textos que a mí me gustó mucho fue el de Leclerc, que él plantea que la intimidad es como el jardín del medio, cuya construcción y cuya vitalidad y cuya belleza depende de lo que aporten los dos que comparten ese jardín del medio. Es una linda imagen. Hablando de esto, justamente en un grupo de investigación del que formo parte, que se llama Tropiezos en la Clínica, hablábamos de esto y un colega dice, bueno, la intimidad genera transferencia. Y entonces yo digo, o la transferencia genera intimidad. Lo que quiero plantear con esta situación es subrayar la potencia de la transferencia más allá del lugar en el que ocurra. Esta posibilidad de la pulsión que nosotros encuadramos, ¿no?, de alguna manera para estudiarla, para analizarla, para interpretarla, para verla en vivo y en directo, como dice Freud, con una evidencia clínica que todos los que hemos transcurrido por un análisis lo sabemos, pero es una potencialidad de lo psíquico que trasciende el estuche, como dice Green, en el que ocurre. Y esto se produce por yo diría, cierta predilección que tiene la transferencia por los detalles. Si uno ha visto en su análisis determinadas pasiones o determinados gustos, siempre hay algo de una historia que está por detrás de esto, ¿no? Entonces, rescatar, me parece, la potencia de la transferencia, me parece que es un hecho importante. Por otra parte, también es cierto que permite pensar por qué determinados procesos psíquicos han quedado asociados con condiciones del encuadre, con condiciones materiales del encuadre. Por ejemplo, cuando fue la presentación de Marcelo Tollos, era muy llamativa la cantidad de preguntas respecto del diván, ¿no? Como si el diván fuera la condición para procesos regresivos, procesos transferenciales. Me parece que estas son cuestiones que este tipo de práctica nos permite revisar y que nunca está mal hacerlo. Acercándome más aún al tema que fue la propuesta de Secretaría Científica, que es el de cuerpo y presencia, también, Marcelo Tollos habló sobre esto. Yo me voy a detener en una cuestión que es la mirada y la voz en la práctica analítica, porque está presente desde los primeros trabajos de Freud. Si hacemos una brevísima historia de la práctica analítica, vemos que pasamos de mirar el espectáculo de las histéricas a la captura de la mirada en la hipnosis, valiéndose también de la palabra, a un analista que se sustrae de la mirada, le da preeminencia a la voz, a la palabra acostada, dice Green, para desenlutarla, es una linda expresión, con las raíces pulsionales que esto tiene. Se podría decir, también eso, la mirada y la voz está presente, aunque sea de esta manera. Yo creo que yo coincido en pensar en que este es un modelo que sigue el modelo del sueño, que es una especie de joya, digamos, teórica,
pero que se conmueve por la presencia de la aparición de un fenómeno que reclama a la persona real del analista, que es el amor de transferencia. Esto es como que conmueve, y todos los que yo recuerdo todavía cuando leí por primera vez sobre el amor de transferencia, me llamaron la atención dos cosas. Una, el análisis teórico que hace de por qué había surgido este fenómeno, y la otra, el tono prescriptivo que Freud utiliza, ¿no? Esto de condescender, por ejemplo, al analista a la condición de amante, ¿no? Yo en ese momento decía, pero qué duro, qué difícil. Bueno, realmente son situaciones difíciles en la clínica, ¿no? En realidad, pensando para esta mesa, me di cuenta que en realidad lo que está prescripto y que aparece en el texto freudiano, no de manera explícita, es el tocar, con toda la carga superyoica y pulsional y sexual que tiene el tocar. Si uno recorre los trabajos freudianos, el tocar las mucosas, ahora la recomendación, digamos, de los aspectos masturbatorios, ¿no? De la masturbación, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo pienso, lo pregunto, lo dejo planteado como pregunta, cuando los analistas, que parece que de pronto hemos descubierto cómo nos importa el cuerpo, la presencia física de nuestros analizados, ¿de qué estaremos pensando? ¿A qué tenemos que renunciar? ¿Estaremos tratando de renunciar a esa forma de tocar que está permitida dentro de lo social, podríamos decir, o del encuentro analítico? ¿Es una nueva renuncia pulsional la que nos reclama, y por eso estamos como preocupados, como que nos perdemos algo? Si nosotros, o por lo menos, discúlpeme, yo pienso, cuando Freud pone en primer plano la asociación libre, es para que la pulsión busque, digamos, lo que para mí es el destino final de la pulsión más adecuado, que es la palabra. Cristina, 11 minutos van. Y no solamente quiero decir que este tampoco es un tema nuevo y que fue revisado lo de la presencia del analista cuando se incluyeron los pacientes en los límites de lo analizable, no en los límites de lo amigable, como dijiste que se llamaba mi libro, Eduardo, valga el lapsus, me gustó, lo voy a pensar. En los límites de lo analizable, donde ahí volvimos a revisar la presencia del analista, si el frente a frente, si la contratransferencia, etcétera, etcétera. Bueno, por ahora dejo acá. Bueno, como ustedes saben, esta transmisión se está haciendo por Teams Meeting y por Facebook. Son muchas las preguntas. Gracias a la colaboración, por una parte, de Cecilia Moya, que era la que coordinaba esta actividad, con la cual está colaborando Eugenia Salas, y por otro lado también espontáneamente están colaborando Estela Alan y Laura Escapa. Por lo tanto, mi WhatsApp está que arde. Hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas. Bueno. Alicia Kirchner plantea si la rosa púrpura es más la discontinuidad que la continuidad entre realidad y fantasías. Hay un acuerdo con Campalance en que hay gente que le gusta los olores del consultorio y del consorcio. Hay gente que pregunta si cuestionar la liturgia ahora es de ahora o lo fue siempre. Rafa Groisman dice que se extraña con el cuerpo y cómo influir en la sustracción del cuerpo. Cómo se relaciona la deformación del cuerpo a través de Internet. ¿Qué pasa con los sujetos en los cuales el registro del cuerpo está distorsionado? Mónica Amra se pregunta si la voz no es el cuerpo, si no se encarna el afecto en la voz. Cuando ustedes
piensen que quieran responder, porque ya hay muchas cosas, me avisan y interrumpo. Hay una pregunta si lo visual no tiene una dimensión envolvente que impregna nuestro modo de estar en el mundo. Claudia Hamburgo se pregunta si la intimidad no estaría dentro de la mente del analista ni en la privacidad del encuadre. Alejandra Maruco le pregunta a Luis si no se impone reencontrar el erotismo o los recursos de la pulsión para sustraerse de esa herida de confianza en el cuerpo del otro que le mencionaba. Claudia dice que es muy importante que señale la privación que tiene en todos los afectados por la pandemia, Claudia Borenstein. Acá hay una pregunta que plantea que Fernando está haciendo muy buenas preguntas y las puede desarrollar. Liliana Polaco pregunta a Fernando sobre el alcance del encuadre virtual y si no se puede responder solo caso por caso. Miriam Rufo da un ejemplo de un niño de 4 años que dibujó en un pizarrón fuera del consultorio y ahí fue relatando algunos efectos de la muerte de su hermano. Gaby Goldstein pregunta a Fernando cómo enfrentar la expectativa del encuentro. Azucena Tramontano pregunta si es una exclusión del cuerpo y hay un cuerpo diferente. El cuerpo real está, pero sin olor. ¿Cómo abordarse en esa mirada? Sarita Sussman se pregunta si los no videntes no agudizan otros sentidos y que la exclusión del cuerpo aviva otros sentidos. Hay una pregunta sobre si la palabra y el juego no son formas de comunicación del cuerpo entre paciente y analista. Marcelo Torres dice que es excelente la elaboración colectiva que plantea Cristina, que tenemos por estos métodos. Hay una pregunta si los pacientes que han aceptado los métodos virtuales, ¿cómo volverán y si volverán al consultorio? Alicia Quiroga se pregunta si la intimidad no se perdió en el extimio. Marisa Cafaro le pide a Fernando que desarrolle el tema de las regresiones en niños y adolescentes. Hay varias preguntas sobre las regresiones. Cecilia Lauriña acuerda con Cristina en lo de la potencia de la transferencia y la intimidad que se crea con la voz. Alicia Hendler, en análisis virtual se mantiene en la transferencia al igual que es lo esencial. Bea Seltzer pregunta si el ver es igual a la mirada y el escuchar es igual al oír. Y Gabriela destaca la intervención de Cristina sobre la potencia de la transferencia. Estas son las preguntas. Hay más preguntas en Facebook, las voy a leer después. Hay muchos saludos de Mendoza, Tenerife, Pato Madre, en Chiapas, México, Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, Asturias, Barcelona y otras cuestiones por otros lados. ¿Quieren ir respondiendo a estas preguntas mientras que veo las que vinieron por Facebook? Te voy a esperar un poquitito porque me quedé sin audio y no te pude escuchar algunas preguntas, Edu. Así que comience Luis y Cristina, por favor. ¿Querés empezar, Luis? Sí, son un poco... Me resultó difícil articular todas las preguntas. Voy a tomar algo de lo que se dijo, que tal vez toque algunas preguntas que son un poco inabarcables, ¿no? Me parece interesante la cuestión que surgió en relación a la tecnología, ¿no? Y a esta especie de estar entre el prejuicio y la idealización, ¿no? Porque Cristina habló del prejuicio y Fernando de la idealización, ¿no? De la posible idealización como dos
extremo, digamos, en donde oscila la relación con lo tecnológico. Aquí había una pregunta de si cómo esto determinará el futuro de nuestro trabajo, si hay pacientes que regresarán al presencial u otros que querrán sostenerlo virtual. Bueno, eso no lo sabemos, ¿no? Habrá que ir viendo siempre la situación caso por caso. Yo lo que diría es que ni el prejuicio ni la idealización, simplemente incluir la tecnología como una de las herramientas más, diría yo, del arsenal terapéutico del analista. Lo que pasa es que en este momento tenemos un condicionamiento que hace que prácticamente sea la única herramienta posible, ¿no? Pero aspiramos a que eso se diversifique, ¿verdad? Me parece interesante lo que traían sobre la potencia de la transferencia. Yo diría que la potencia de la transferencia es lo que sostiene el análisis. Sin transferencia no hay análisis. El análisis es en transferencia o no es, ¿no? Y me parece que esa potencia, yo diría, la podemos ver en cómo usaría esta expresión, cómo se ha abierto paso, ¿no? La transferencia a través de todas las dificultades para sostenerse y para nosotros como analistas tratar de sostenerla. Termino con esto. Creo que en el amor de transferencia, el analista es, yo diría, desde el punto de vista imaginario, es un personaje, ¿no? Más allá de su persona real. Es esencialmente un personaje. Pero a la vez, desde el punto de vista simbólico, es una función, es un lugar, ¿sí? Es decir, el lugar desde donde se devuelve lo que se escucha. Me parece que este lugar es el que esencialmente no debemos perder, ¿no? Porque si lo hacemos, de alguna manera entramos en una situación de confusión transferencial contra transferencial, que tampoco es deseable para sostener justamente esa transferencia. Nada más por ahora. Bueno, ¿contesto yo? Bueno, sí, me pasó como Luis, ¿no? Creo que habría que hacer otras varias mesas para contestar las preguntas tan interesantes en un momento donde, el otro día escuchaba al doctor Kahn que decía, también los periodistas le preguntaban, querían respuestas, qué sé yo, y él dijo, miren, con lo que sabemos podemos escribir una revista, con lo que no sabemos podemos escribir un libro. O sea que la convocatoria para los analistas también es a que podamos escribir entre todos un libro donde yo coincido con Luis, es sobre una práctica diferente. Ni mejor ni peor, ni más ni menos psicoanalítica. Es una práctica diferente y entre todos me parece que vamos elaborando. Ahora, a mí lo que me parece como que es interesante es haberla sacado de la marginalidad. ¿Yo qué quiero decir con la marginalidad? Los otros días otro colega en un grupo decía, hablábamos de esto, y del oro y el cobre, y me dice, lo que pasa que dice, no hace mucho tiempo no era ni cobre, era un alambre de púa. O sea, esto me parece que nos convoca darle un lugar en las actividades centrales de APA, que vaya al mundo y demás, me parece fundamental como posición institucional, me refiero, ¿no? Darle un lugar a esta práctica de la que tendremos que dar cuenta. Yo coincido con Luis, es que no hay que, solo que yo hablo de los prejuicios, porque no me puedo extender en ese punto, pero yo creo que los prejuicios, las ideologías, las creencias, son las cuestiones más difíciles de analizar y las menos tenidas en cuenta a veces en los análisis de formación. Pero ese es otro tema y no me voy a meter en esto, ¿no? Otra pregunta que hacían, que también es súper interesante, que es el tema de las regresiones. Yo solamente quiero decir que asociar la regresión con el escenario, con el encuadre, es confundir el método analítico con el encuadre. Yo creo que las regresiones se producen en el encuadre y también fuera del encuadre. Y de eso todos tenemos montones de ejemplos. Cuando uno dice, ay, pero parece una nena, cómo reacciona, ¿no?
Más allá de que yo pienso que no se pueden pensar como separado la regresión de la repetición. Ves que son procesos entramados que se dan en el encuadre, pero que también se pueden observar en la vida. Es lo mismo que pasa con la transferencia. Cuando yo rescato el valor, la potencia de la transferencia, lo planteo como posibilidad general de la vida psíquica, ¿no? Que tiene que ver con esto de la pulsión de la que hablaba Fernando. Bueno, por ahora dejo acá. Fer, Bueno, ¿te podés escuchar? sí, yo lo que me parece interesante, ¿no? Pude escuchar algunas preguntas porque me quedé sin audio en un momento. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo un poco me pareció muy interesante esto que traía Cristina con respecto al tema de la potencialidad de la transferencia, que creo que es el pilar del sostén del análisis, ya sea en forma presencial o en forma virtual. Sí me quedé con esto que decías vos, Cristina, con respecto al tema de las regresiones, porque el tema es que estoy de acuerdo, ¿no es cierto? El tema no es salir un poco de los prejuicios de que esto no es ni bueno ni malo. Sabemos que, como decía, que este método, digamos, de trabajar a través de la pantalla y del teléfono no es neutral. Pero sí, sobre todo, me parece que por ahí, a diferencia un poco del análisis de adultos, en el análisis de niños y adolescentes nos plantea una situación distinta y con una serie de contenidos que el analista de niños y adolescentes se encuentra, digamos, teniendo que confrontar, ¿no? Ahí yo había visto una pregunta que hablaban de que, bueno, si el cuerpo no estaba presente en la voz. Sí, el cuerpo está presente en la voz, pero en el análisis de niños y adolescentes no nos alcanza, porque el principal dispositivo que tienen ellos es el juego, y ese es el cuerpo y toda su pulsionalidad puesta, ¿no? Me acordaba un pacientito que, claro, que la vez pasada jugando, ¿no? Éramos como un equipo, ¿no? En el cual yo tenía que rescatarlo, y fue toda una movida para ver cómo ubicaba la cámara del teléfono, porque él cuando me decía, ven amigo, corre, sálvame, entonces yo tenía que poner una manera para que él me pudiera ver la gesticulación de que yo estaba corriendo. Y hubo un momento en el cual, de repente, yo me vi en la pantalla del teléfono, que está ahí, porque puedo ver la imagen de él y la mía, y de repente nos encontramos los dos como inmersos en la pantalla. O sea, como tuve una sensación que hasta incluso imaginé que es la sensación que debe tener el niño cuando está captado en la pantalla, que éramos como dos personajes virtuales jugando dentro de un videojuego, ¿no? Como que tuve que en algún momento como reubicarme, ¿no? O sea que uno va descubriendo cosas que, bueno, que como dice Cristina, todo esto lo tenemos que tomar, pensarlo, elaborarlo, y creo que va a dar para escribir mucho y para pensar muchas cosas. Yo pensaba también en los contenidos, cuando hablaba Cristina de las regresiones fuera del encuadre. Los adolescentes, por ejemplo, el adolescente fisiológicamente tiene una regresión normativa por ser adolescente. Entonces, toda esta situación de estar también dentro de las casas, lo que yo veo que creó toda una situación donde el adolescente vuelve a sentir que los procesos de individuación y de cierta autonomía que había logrado, siente como que los perdió, vuelve como a ser el nene de mamá y papá, que está en casa y que tiene que pedir permiso para todo. Y eso genera situaciones de transgresiones que además son propias del adolescente, porque el adolescente es transgresor per se, pero en el sentido de ir a la búsqueda pero que a veces ya transgresiones dentro del ámbito familiar, y a veces ya no transgresiones sino fuera del ámbito familiar, sino ya situaciones de acting out, que incluso que lo pueden poner en riesgo, sobre todo además con papás que también vuelven a tener la fantasía narcisística de que vuelven a tener como el bebé en casa, con lo cual fomentan más la regresión. Y como dice Cristina, todo esto después aparece en análisis. ¿Cómo aparece en análisis? Transferencia mediante. Aparece en el encuadre del análisis, donde el analista tiene que estar muy atento también a estas cuestiones, ¿no? Por eso digo, ¿no? Me parece que todo esto es como, yo lo vivo como una situación, ¿no? Para poder dejarme sorprender, ¿no? Con una apertura como para ver, para escuchar, para poder seguir pensando, y como decía Cristina, para ver, bueno, qué podemos escribir, qué podemos sacar de todo esto. Por ahí para los analistas de niños,
toda la cuestión de lo que tiene que ver con el diván, el frente a frente, el cuerpo, a nosotros no nos hace tanto ruido. Nosotros estamos mucho más acostumbrados con los chicos en el trabajo, en el frente a frente, la prescindencia del diván, la cuestión de no solamente la voz, sino de jugar con una polisensorialidad más amplia. Por ahora dejo acá. Luis. Sí, yo creo que lo que dice Fernando está bueno y la mesa no sé si lo pensaron así cuando la armaron. Creo que las problemáticas del análisis de niños pequeños, ¿no? Y de adolescentes, por ahí es un tema, Fernando, que los que se dedican a esto van a tener que, me parece que, como vos decís, requiere como soluciones creativas, que me parece que en el análisis de adultos no es tanto. A pesar, y vuelvo a decir, yo hablé de los prejuicios, porque un poco, yo me pregunto, alguien preguntó, ¿cómo van a volver los pacientes? Yo creo que va a haber una inversión de la demanda. Yo creo que hay pacientes que van a volver a lo presencial, pero hay pacientes que a mí ya me dijeron, mira Cristina, no vamos a volver, vamos a seguir así. Dicho desde una camioneta en el medio del campo en plena cosecha. Y yo me preguntaba, sí, Eduardo, te escucho. Acá hay un comentario de Mariana Luna desde Barcelona, que viene al caso, ¿no? Que ahí ya pueden trabajar de forma presencial y el cambio de la vuelta a la consulta, la alegría de volver a vernos cuerpo a cuerpo es inmensa. A posteriori podremos ir pensando sobre estos temas. Sí. Yo creo que es una prohibición más, ¿no? Con todo el contenido, depende de cada analista, muchos lo toman como una prohibición superyoica, vuelvo a decir, el no tocarás del aislamiento, ¿no? Y eso depende del análisis individual de cada uno. Lo bueno que eso tiene es que nos ha hecho pensar sobre la presencia de los pacientes. Hasta ahora, para mí, no conozco toda la literatura, pero me parece que a partir de hace unos 30 años, se pensó mucho en la presencia del analista y en lo que implicaba las terapias breves. Yo creo que ahora la perspectiva en algún punto ha cambiado, porque somos los analistas los que nos estamos preguntando qué implica la restricción del cuerpo de los pacientes. Los cuerpos en el sentido de los olores, todo esto que Luis hablaba. Y me parece que está bueno que así sea. Me parece que abra un campo de investigación muy, para mi gusto, muy interesante, sin respuestas conclusivas. Claro, lo que vos decías, Fernando, sin respuestas conclusivas. Me parece que es un tiempo de preguntas y, como decía el doctor Kahn, después escribiremos un libro. Pero por el momento son preguntas, son señalamientos, son experiencias. Yo, por ejemplo, me pregunté, este paciente que me decía, no vamos a volver a lo presencial, en realidad para venir a consulta tiene que hacer 300 kilómetros, lo cual implica una semana, un día, una mañana de viaje, ¿no? Entonces yo me pregunté, ¿y por qué a mí no se me ocurrió antes? ¿Por qué no se me ocurrió antes? Porque bueno, a lo mejor todos, no sé, estábamos apegados a ciertos rituales que no los veíamos, no nos dábamos cuenta. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que la conmoción está buena. Hay muchísimas preguntas. Tal vez Luis quiera decir algo. Bueno, algo medio salpicado de lo que he estado escuchando. Una cosa muy breve que me parece que se puede articular con lo que decía Fernando de la tecnología, ¿no? De la tecnología incorporada, podríamos decir, al juego infantil en la sesión, ¿no? Es decir, además de las ortodoxas, la caja de juego, etcétera, ahora incorporamos todo ese arsenal creativo de alguna manera que los chicos obviamente manejan mucho mejor que nosotros y que de alguna manera también nos implica tornarnos a eso. Había una pregunta ahí, no me acuerdo bien de quién, sobre la relación entre el cuerpo y la voz, ¿no? Si la voz no era también cuerpo.
bueno, sí, obviamente, porque es una especie libidinal, responde a, o está articulada a una zona erógena. Pero la voz, al igual que la imagen y otras especies libidinales, puede ser cortada o desprendida del cuerpo. Es decir, para decirlo en términos de Freud, un objeto parcial, ¿sí? Y por eso la voz puede almacenarse, guardarse, ¿sí? En, por ejemplo, bueno, en grabaciones, en el teléfono, al igual que la imagen también se puede cortar y almacenarse en fotografía, por ejemplo, ¿no? Es decir, estamos hablando de la voz y la mirada como objetos parciales. Y termino con esto en relación a las especulaciones sobre el futuro, ¿no? En donde coincido con Cristina en que, bueno, es mucho más lo que no sabemos y lo que tendremos que esperar para ver y entender que lo que podamos anticipar, ¿no? Siempre y cuando, bueno, de alguna manera sostengamos los conceptos fundamentales del psicoanálisis. Y ahí, y esto lo digo especulativamente, ¿no? Me pregunto, por un lado, si va a haber una especie de, no sé cómo decirlo, de represión neo-victoriana, para llamarla de alguna manera, con esta cuestión de la exclusión del cuerpo, que tal vez, vaya a saber, produzca, hablando de regresiones, produzca la aparición de esos síntomas clásicos de las primeras histéricas de Freud, ¿no? Solo que va a ser una represión no basada en la moral y las buenas costumbres, sino en la salud o en lo sanitario. A la vez, en el otro extremo, y esto ya lo estamos viendo, hay pacientes que de alguna manera en toda esta disposición encuentran una suerte de prescripción o legitimación de síntomas, ¿no? Por ejemplo, para alguien con una fobia grave, bueno, quédate en casa le viene como anillo al dedo, por ejemplo, ¿no? Nada más por ahora. Bueno, voy a dar lectura a nuevas preguntas. Estoy recibiendo preguntas a través de chats oficiales y chats paralelos. Recibo los chats de Cristina, Cecilia Moya, de Eugenia Salas y de Estela Adam. Lamentablemente hay algunos que me están mandando preguntas personales a mi chat. Lamento no poder estar con todo porque ya hay muchísimas y ya es medio enloquecedor. Les tiro algunas otras preguntas. El tema de la oferta es muy interesante, ya que lo que al principio era oferta se fue constituyendo en sostenimiento de la transferencia. Nuevas preguntas acerca del cuerpo. Saludos de París, bueno, México, Humán. La palabra y el juego no son formas de comunicación del cuerpo entre paciente y analista. Gracias a Rodengo. Hay una pregunta. Me parece que de momento con la mayoría de los pacientes nos hemos adoptado una nueva forma de encuadre. Lo complicado hasta ahora en el regreso al consultorio es el reencuentro corporal. Mónica Arrema acuerda con Cristina que lo importante es pasar a la práctica virtual de la marginalidad y ponernos a investigar sin singularidades. Es diferente, pero no incluye. Nueva pregunta sobre que Fernando puede agregar un poquito más el tema de las regresiones en niños y adolescentes. Son varios que preguntan lo mismo. Marcelo Toyos dice, con algún porcentaje de tecnología inevitable, mi esperanza es que los analistas podamos seguir eligiendo la construcción del dispositivo caso por caso, de la manera más adecuada al goce de la praxis, como dijo alguna vez Victor Unger, o al estilo, como decimos nosotros, de cada uno de nosotros. Andrea Piñeiro pregunta, ¿cómo se vería la transferencia esta intimidad cuando algunos pacientes de análisis cuarentena mediante no aceptan esta condición posible de lo online para continuar con su análisis? Liliana Polaco insiste en sacar de marginalidad a este sistema. Alicia García Pena dice que la transferencia es lo íntimo más allá del contexto. Por eso, en el decir de Green, analizamos en transferencia. Saludos de Lima, Barcelona, San Luis, París, etc. Ya hay más de 250 personas en Facebook.
Liliana González pregunta si una transferencia que necesita prescindir de los cuerpos si hablamos de otro tipo de transferencia sin lenguaje corporal. Para Luis Vázquez la palabra es muy pobre para poder abarcar y describir los sentimientos y los pensamientos. Eduardo Scatelli le pregunta a Cristina cómo ve la relación de la intimidad con el Moebius de lo extimio. Gabriel Ros Sánchez se pregunta si las parejas que comenzaron una relación hace 2 meses y no pueden intimar, ¿qué sucede ahí? Para Anastasia Beunza, el yo es un yo corporal. ¿Qué pasa con el yo? El cuerpo del paciente y el analista siempre fueron objetos perdidos, objetos a partir de la regla de abstinencia freudiana. Siempre hubo duelo del cuerpo del otro desde la entrada en un análisis. Norma Noemí Cavalieri dice, en esta cuestión de volver o no al consultorio implica una elaboración del paciente y fundamentalmente el criterio del analista. En este momento determinado por precisión política se toma una multitud de factores y cómo nos implican como psicoanalistas, psicólogos y médicos. Agradece mucho esta mesa. Jorge Catelli le interesa conocer la opinión acerca de lo que oportunamente fue discutido por Abel Feinstein en FEPAL en relación a la idea de cuestionar la situación traumática de la pandemia, de la cuarentena y del encierro para resituar esta conceptualización de lo traumático. Para María Cecilia Marín Campos dice que la tecnología es una herramienta que por el momento que sirve para el momento actual para algunos, pero otros demandan la presencia analista. Hay un deseo latente de la mirada del otro. Para Nora Biucún, hacemos camino a andar y coincide con Cristina. Alejandra de Maruco dice, Cristina, el libro de lo que no sabemos no es solo sobre esta práctica, es fundamentalmente sobre las consecuencias de un trauma que analistas y pacientes estamos inmersos. Totalmente de acuerdo con tus reflexiones sobre el encuadre. Para Claudia Vivar, un excelente ejemplo el de Fernando, el cuerpo en movimiento en el consultorio social y en el virtual, gran diferencia, una pérdida a comenzar por la palabra, hacemos que corremos. Para Claudia Sánara, con los pacientes graves sucede lo mismo que describió Fernando con los pacientes adolescentes. Bueno, después sigo con otras preguntas, si quieren ir respondiendo a las que tenemos. Hay muchas. Bueno, ¿empiezo? Como quieras. Bueno, no alcanzo a tomar, no alcanzo a tomar notas de todo. No se sientan excluidos, pero los queridos amigos que preguntan y colegas, pero no alcanzo a tomar nota de todo. Hubo una pregunta acerca de los pacientes que no aceptaron esta oferta online, ¿no? Práctica online. Y es cierto, en mi caso fueron pocos. Pero yo creo que tampoco que sea una práctica nueva o que tenemos que investigar y qué sé yo, no quiere decir que la revista, ¿no? Ahí tenemos que escribir un libro, pero tenemos una revista. Esto que decía Luis, tampoco nos olvidemos de conceptos centrales de psicoanálisis. Entonces, ¿por qué no pensar que en esos pacientes estaban operando angustias que tienen que ver con las angustias de intrusión y separación, por ejemplo, ¿no? Como en los pacientes limítrofes. Digo, como para pensarlo y después, una vez que uno lo piensa, puede intentar como ciertas estrategias de acercamiento, ¿no? La gente, los colegas son muy creativos o mandan un mensajito una vez por semana preguntando cómo están, o sea, tratan de mantener el vínculo de alguna manera.
Pero bueno, las angustias de intrusión y de separación no han desaparecido por la pandemia, ¿no? En cuanto a que nosotros analizamos en transferencia, yo creo que sí, que analizamos en transferencia, pero creo que también analizamos la transferencia. O sea, no solo en transferencia, sino la transferencia. Por lo menos esa es porque la actualización transferencial, y eso ya marca una posición personal, es como, tiene un valor clínico innegable, porque es lo que ocurre en la sesión, que lo muestra de manera, a tal punto lo muestra de manera clara que a todos nos ha pasado también como pacientes, y bueno, al final termino hablando siempre de lo mismo, o al final termino haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces no es solo en transferencia, para mi gusto, sino es de la transferencia que implica armar esa escena repetitiva, ¿no? Que todos tenemos, todos. Algunos más trabajados, otros menos, pero todos tenemos. Lo que decía Luis Vázquez, que la palabra no alcanza para abarcar los sentimientos, estoy de acuerdo. Desde la monografía sobre la afasia de Freud, que él plantea que la representación de palabra es cerrada, a diferencia de la representación de cosa que es abierta, no hay palabra que diga todo acerca de la cosa, como no hay cosa que diga todo acerca de la pulsión. Lo que pasa es que en el trabajo analítico yo pienso que el mejor destino posible es la palabra. No es que no trabajemos con los afectos, que no los tengamos en cuenta, me refiero como, ¿no? Que se libere eso que Freud plantea también como ese resto transferencial que tiene que ver con la potencia de la pulsión, que desprenderla, digamos, de esa escena repetitiva vía transferencia. Ahora, alguien preguntó, me parece que fue Jorge Catelli, cerca de lo traumático. Es cierto, es un tema que también se discutió, si esta es una situación extraordinaria, si es inédita. Bueno, yo no voy a dar una respuesta, voy a usar una palabra que se le escuché decir a Rafael Paz, que me encantó. No voy a dar una respuesta, a ver si me sale, Poncio Pilapeña, o sea, de lavada de manos, ¿no? Poncio, me pareció espectacular la palabra, difícil de decir. Yo diría que es una situación potencialmente traumática para los analistas. ¿Qué quiere decir potencial? Que todos hemos enfrentado, analistas y pacientes, esta situación con los recursos que teníamos. Entonces, es una situación inédita que en algún punto nos toma impreparados, que nos ha obligado a hacer un esforzado, como decía Luis, trabajo de aprendizaje, incluso de lo tecnológico, pero que cada uno lo ha recibido con el potencial que tenía. Entonces, ¿por qué sería potencialmente traumática? Porque también es cierto que en la categoría de temporalidad con la que trabajamos los analistas, hay situaciones que un acontecimiento del presente puede convertir también en traumático. Puede haber una resignificación de situaciones previas. Entonces, en ese sentido, y no es, insisto, para sortear de manera elegante la pregunta, yo diría que es potencialmente traumática y que lo veremos, como siempre, en el caso por caso. Lamentablemente los analistas no podemos dar respuestas generales, no está en nuestra posibilidad hacerlo. Bueno, estaba pensando, Cristina, pregunto personal, que lo traumático básicamente va a depender de las series complementarias. De hecho, después de que Argentina ganó el Mundial, hubieron más infartados. O sea, una noticia que aparentemente debiera agregar, para uno parece que fue traumática, ¿no? Así es. ¿Sigo adelante con las preguntas o Fernando, Luis quieren agregar algo? Yo quería agregar algo en relación a lo que decía un poco Cristina, ¿no? Y que me parece que silvana un poco con la pregunta esta de las regresiones en niños y adolescentes. El tema es que para los chicos y para los adolescentes, supongo, como decía Cristina, ¿no? O sea, bueno, tiene, digamos, es un campo con, digamos, con ciertas especificidades teóricas y técnicas, ¿no?
y por eso, bueno, creo que en cuanto a las regresiones, claro, los chicos han tenido un sinnúmero de pérdidas, o sea, de un día para el otro dejaron de ir al colegio, dejaron de ver a todos sus amigos, dejaron de jugar a la pelota al patio, dejaron de escuchar la campana del timbre, el recreo. Las clases son por computadora, pero no son completas, o sea, o a algunos les pasan algunas tareas para que hagan. Están de nuevo en la casa todo el día con mamá y papá, es como la ilusión de volver a ese espacio de cuidado materno primario. Los papás que, bueno, que de alguna manera también alientan todos esos procesos, entonces se va formando un proceso de regresión, y un poco esto lo que tomaba Cristina es que, claro, lo que pasa es que no todos regresan al mismo punto. Hay algunos que regresionan a situaciones de un encuentro primario muy favorable, pero hay otros pacientes que no regresionan a lugares muy lindos que digamos. Como decía Cristina, traía a los pacientes fronterizos. Sabemos que son pacientes que han tenido grandes fallas en los procesos de separación e individuación, donde las angustias de exclusión y de engolfamiento están muy presentes, y bueno, todas estas situaciones que alientan regresiones, estos pacientes no regresionan al mejor lugar, que, bueno, evidentemente eso después se va a poner en despliegue, transferencia mediante en el encuadre de análisis, pero sabemos que cuando estos pacientes, particularmente los pacientes fronterizos, regresionan, son como un tobogán. Una vez que comienza la regresión, no para hasta que llega al fondo, y son una bomba de tiempo, digamos, ya sea o por episodios depresivos importantes o con conductas de acting out muy importantes. El fin de semana pasado tuve todo un sábado con teléfonos y videollamadas para poder trabajar una situación muy, muy, muy compleja con un paciente. Contratransferencialmente también es complejo el hecho de tener que estar ahí de nuevo, ¿no? En la distancia, con una pantalla, con un teléfono, abordando una emergencia, ¿no? Que a veces es distinto cuando uno tiene el paciente ahí presencialmente, ¿no? Y la otra cuestión con respecto también a las regresiones, yo insisto en esto mucho, en lo que estoy viendo, sobre todo en los adolescentes, esta cosa de tener con la incertidumbre del futuro, ¿no? Hay muchas preguntas, pero Fernando, ¿qué va a pasar? ¿Y esto cómo va a ser? ¿No? Porque el adolescente, digamos, entre sus ideales, necesita anclarse en algún lugar para poder seguir como traccionando en ese proceso progrediente que va haciendo. Y la incertidumbre de no ver cuándo, por ejemplo, una de las cosas que aparecen mucho, por ejemplo, es en la sexualidad. ¿Qué va a pasar? ¿Voy a poder chapar o no voy a poder chapar? ¿Por contagio o no contagia? ¿Pero qué lo hago? ¿Con barbijo? Fernando, hace como 60 días que estoy, no me aguanto, ¿cómo hago? Toda la disyuntiva de qué va a pasar cuando termine la cuarentena con el encuentro. Entonces, por eso digo que son cosas que creo que, nada, me parece que no tenemos que tener prejuicios, me parece que tenemos que estar con los ojos, los oídos, la piel, todo muy, muy, muy abiertos, ¿no? Para poder ir, para ir pensando y escuchando y mirando, ¿no? Como decía ahí, por ejemplo, Beatriz Seltzer, que recalcaba un poco la diferencia entre ver y oír y escuchar y mirar, ¿no? Creo que es esto, ¿no? Es salir de la cosa fisiológica del ver y del oír para poder pasar a otra instancia que es la mirada y la escucha. Bueno, principalmente en este grupo, y dejo por acá por ahora. Luis. Muy, muy breve. En relación a lo que terminó de decir Fernando, recordaba, bueno, lo que planteaba al principio hablando de lo traumático, ¿no? El hecho traumático de la afectación de la confianza en la relación corporal y en particular con el cuerpo del otro. Yo creo, o en relación al cuerpo del otro, creo que ahí vamos a tener bastante trabajo los analistas, porque eso está generando y va a generar cosas que por ahora, bueno, apenas podemos activar. Termino con lo que decía Fernando para romper una lanza, como quien dice, por los papás y las mamás, ¿no? Vos hablabas de los chicos, de la situación, ¿no? De encierro, de no ver a los amigos y qué sé yo. Pero recordemos también a esos papás y mamás que de golpe tienen que laburar, hacer de maestros, de profesores, controlar tareas, etcétera, etcétera, y que, digamos, uno lo ve abrumados, ¿no? Y que me parece que es importante también incluirlos
en todo esto. Termino con una cuestión final, no quiero organizarme en relación a esto, pero si no entendí mal, alguien dijo que la palabra no es capaz de transmitir los pensamientos y los sentimientos. Uno podría decir, sin duda que es así porque es un hecho de estructura. La palabra no puede decirlo todo. Pero a la vez me pregunto, ¿cómo transmitir pensamientos o sentimientos sin palabras? ¿No? Una cosa es lo verbal o no verbal y otra cosa es que, digamos, algo no pueda ser reducido a una forma discursiva y por lo tanto interpretable, ¿sí? Yo puedo hacer así, que es algo puramente gestual, y el otro decirme, me estás diciendo que estoy loco, por ejemplo, para poner un ejemplo muy simple, ¿no? De que más allá de lo verbal, de alguna manera todo puede ser reconducido a algo que puede ser dicho y que siempre quedará algún resto por fuera, ¿no? En ese sentido sí podemos acordar que la palabra no va a ser capaz por estructura de decirlo todo. Nada más. Perdón, Luis, una cosita, Luis. Una cosita, Luis. No, totalmente, que era un poco lo que planteaba. Es decir, uno tiene incluso en este momento hay más llamadas de papás justamente pidiendo a veces una necesidad de escucha, por lo que decís vos. O sea, hay una hiperrealidad que además tiene que lidiar con que no trabajan, la posibilidad digamos, de pérdidas económicas, que tienen que hacerse cargo de que los chicos hagan las tareas, que hagan el colegio, cocinar, lavar, planchar. O sea, la realidad que también chapó para los papás también, ¿no? Cristina. No, solamente quería decir que Fernando habló de los adolescentes y el futuro, y Luis habló de cómo transmitir afectos y sentimientos si no es con la palabra. Bueno, si no sabemos mucho sobre el presente, mucho menos sabemos sobre el futuro. Sin embargo, yo creo que hay un tema que a mí me gustaría poner sobre la mesa, que yo observo, que es la creación. Digamos, acá se habló, me parece que fue Norberto Maruco el que habló de ciencia ficción. Yo lo que veo es la aparición de ficciones paranoicas, lo que Piglia llamaba ficciones paranoicas, con relación al futuro. Y me parece que ahí el psicoanálisis tiene mucho para decir. Es decir, cómo inciden las creencias y las ideologías en esas construcciones discursivas que a veces anteceden a los fenómenos. Yo recuerdo una exposición que me recomendó Alicia Kilner de Roberto Giacobbi sobre comentarios de lectores en un diario de circulación nacional que causaban un gran impacto. A partir de ahí yo empecé a leer detenidamente estas formaciones discursivas y me parece que aparecen en la clínica y que nos ponen frente a un tema que a lo mejor no siempre tratamos, que es la cuestión de las creencias y las ideologías, ¿no? Entonces me parece que, bueno, por ahí será para transmitirle a la Secretaría Científica otro tema más, y que excede, por supuesto, el tipo de encuadre, ¿no? Ya son cuestiones que van más allá de la pandemia. Tan importantes los adolescentes, que son los que en esa etapa están formando ideales. Digo por lo de las creencias e ideologías, Cristina, ¿no? Me imagino. Hago una nueva ronda de preguntas. Agustina Fernández dice, frente a la afirmación de no hay intimidad en el análisis online, se pregunta, ¿acaso la intimidad depende del dispositivo? Gaby Goldstein dice que arde el cuerpo del WhatsApp. Te aseguro, Gaby, que el mío sí, porque hay miles de preguntas que están llegando. Claudia Boestein, lo que dice Cristina es lo dado ahora, ya no en el análisis verbal, sino en el contacto físico en nuestras vidas en general. Lili Pérez dice que cree que además de la nube en que se refiere Luis como presencia tercera, están los cuerpos de los otros que habitan en otras viviendas. Hay otros cuerpos en esta intimidad. Mirka Goldstein dice que entiende que hay un cuerpo para sí, un cuerpo para el otro y un cuerpo entre los cuerpos. ¿Qué piensan?
Tuchet de Italia pregunta si la pantalla no está a medio camino del vis a vis, ver todos y el diván. Vera Artman desde Brasil, quizás un día podamos respondernos sobre lo que significa hambre de piel. Para Claudia Roqueta pregunta, ¿acaso no es abordable la transferencia mente y contratransferencialmente, y contratransferencialmente lo que implica la ausencia de los cuerpos en el término de lo presencial? Agustina Fernández, en el juego virtual que refiere Fernando, ¿no hay funcionalidad? ¿No hay qué? Funcionalidad. Funcionalidad. Pulsionalidad. Pulsionalidad. María Rosa Barros de Brasil pregunta si el hecho de que los pacientes adolescentes usen los medios virtuales para la tarea escolar no genera resistencias para el encuentro con el analista. Raúl Norman pregunta si la ausencia del cuerpo no prioriza la escucha. Hay otra pregunta sobre si la pantalla no afecta la intimidad y si el entusiasmo por la tecnología distrae la realidad de sus limitaciones, pero está bien para estos tiempos. Muchos pacientes manifestaron resistencia a la entrada del analista a la casa, pero puede ser retomada la transferencia. Bueno, escucho. Bueno, empiezo. Lo de la entrada del analista a la casa creo que es una fantasía de los analistas. Yo hasta a mí me gusta bastante la tecnología y me llegó, yo puedo elegir, ahora no, esto no es no es una pantalla virtual, es parte de mi biblioteca, pero yo puedo elegir. Los otros días recibí una divina porque eran casas. Y había una en la selva peruana, que era realmente, incluso estuve a punto de ponerla para que hoy tener la selva peruana atrás, o sea, perdón por el ejemplo, pero me parece que es una fantasía, la misma que podría pasar en el consultorio. Hubo una época donde se sometió tanto, vamos a decirlo así, el método al encuadre, que por ejemplo no había cosas personales. No se tuteaba al analista, no se le daba la mano. Yo recuerdo a mi analista didáctico, yo no lo tuteaba. Los consultorios eran desprovistos. ¿Qué sé yo? A mí, la verdad, nunca le encontré demasiado sentido. Por ejemplo, yo tengo plantas, un balcón con plantas, o sea que y los pacientes, viste, se dan cuenta que me gustan las plantas. No sé, me parece que es que el análisis fenomenológico de este tipo de cuestiones, no sé si son no es reducir la riqueza del método a las condiciones del encuadre. Yo creo que es complicado pensarlo, o por lo menos para mí es complicado pensarlo. Hoy cuando Eduardo nos presentaba, me decía, Cristina desde Junín. Yo vivo en Junín y vivo en Buenos Aires, en los dos lugares. Por lo tanto, en Junín, que es una ciudad chica, esto del anonimato del analista es casi una utopía. Pero también es una utopía en la APA. En la APA nos conocemos. En el diálogo inicial que Eduardo tuvo con nosotros, le preguntaba a Fernando, ¿dónde estás? Y Fernando le contestaba, no, estoy acá porque los chicos están con María. O sea, también hay como una fantasía, ¿no? Ahora, con respecto al amor de transferencia que habló Luis, yo quiero decir que la posición de Freud en general no es una posición moralista. Freud no es un moralista. Lo que él dice que hay que sostener la intensidad de la pulsión, que es distinto. Como que el tocar
en cualquier situación, también de la vida, está más cerca de la descarga de la pulsión. Y esto ha existido siempre, las cartas entre los enamorados, los mensajes, de hecho, si hay algo que se da entre los amantes, es ese tipo de cosas, que apuntan a mantener viva la pulsión. No es una cuestión moral, aunque sí hay una prescripción, pero me refiero a que también no todo es tan nuevo, a eso quiero llegar. Bueno, nada más. Por ahí Miren, sí, Fernando, Luis, los dos. Quería enganchar ahí un poquito con lo que decía Cristina, porque cuando preguntaban si en el juego que refería no hay pulsionalidad, claro que hay pulsionalidad, hay un montón de pulsionalidad. Lo que se plantea es, bueno, esto que decía Cristina, ¿cómo hacemos? Y es la pregunta que, bueno, que la iré develando en el devenir de la experiencia, ¿cómo se hace para poder sostener en el juego esa pulsión, en tanto en un ámbito presencial como trabajando por pantalla? Yo me acordaba de un pacientito, por ejemplo, que con diversas dificultades con respecto a la figura paterna, y en el consultorio se había armado un partido de rugby, obviamente, con todos los cuidados pertinentes, pero armamos una suerte de scrum, y entonces ahí no está puber, ¿no? Y que toda esa cosa del contacto físico, que incluso en un momento con la barba, entonces, Fernando, ¿a mí cuándo me va a crecer la barba como a vos? ¿No? Entonces, toda esa cosa está como un poco más vedada a través de la pantalla, pero por otro lado, con la pantalla voy descubriendo cosas que también son maravillosas, como el ejemplo que conté de repente corriendo y soy como una suerte de mimo también, haciendo todos los movimientos del otro lado de la pantalla, ¿no? Como para poder remedar por ahí las batallas que uno tiene en el consultorio con los pacientitos. Implica mucha creatividad, creo que es un momento para justamente no agarrarse a certezas, no coagularse, al revés, me parece que hay que dejar un poco la creatividad y bueno, ir viendo un poco qué es lo que va pasando, pero sí, desde ya que hay en el juego muchísima pulsionalidad. Luis. Bueno, me quedé con algunas de las cosas últimas que dijo Cristina, esto de no todo es tan nuevo, ¿no? Me gustó eso. Y entre lo que no es tan nuevo, yo, en primer lugar, le daría ese lugar, valga la redundancia, a la interpretación, ¿verdad? Como herramienta príncipe de la lista, puesto que si no hay interpretación del inconsciente, no hay inconsciente. Y si no hay inconsciente, no hay dimensión propia del psicoanálisis. Y también habló de la fantasía, que es justamente una de las maneras en que algo del inconsciente emerge, las fantasías conscientes e inconscientes. Y en ese sentido, por lo menos en mi experiencia, recordé que la mayoría de los pacientes que no aceptaron el trabajo virtual, no todos, pero la mayoría adujeron cuestiones del orden, voy a ser escuchado, ¿no? Me va a escuchar mi hijo, me va a escuchar mi mujer, me va a escuchar mi marido, ¿no? En principio, yo creo que tenemos que darle justamente una dimensión fantasmática, ¿no? Es un fantasma, el de ser escuchado y por lo tanto no poder hablar. En algunos casos tuvimos posibilidad de intervenir analíticamente y en otros no, porque no nos la dieron. En el primer caso en donde pudimos intervenir, terminó con una especie de chiste barra interpretación, en donde justamente un paciente me dijo, yo no puedo aceptar la oferta de trabajar virtual porque mi hija está por todos lados. Y la respuesta fue, bueno, si su hija está por todos lados, es una especie de pandemia. Buenísimo. Muy bueno. Nos quedan 5 minutos. Hay muchísimos agradecimientos, muchísimas felicitaciones, agradecimiento a ustedes, a la DATA. Yo también les agradezco que me hicieron muy fácil la conducción de esta mesa, que fue muy, muy grato, lo previo y la mesa en sí.
hay más preguntas. No sé si quieren que lean más preguntas. De todos modos, no vamos a dar abasto. Yo se las voy a mandar, se las voy a reenviar por WhatsApp. O si quieren hacer un cierre. Me parece que sería, bueno, un cierre de esta mesa por ustedes. Son libres de tomar la palabra el que quiera. Bueno, empiezo yo. Bueno, Cristina. Yo también me sentí muy cómoda. En realidad, es lo mismo que me pasa en APA, en el Salón Butaca. Siento que hoy Guille nos mostraba el Salón Butaca antes de empezar vacío. Y yo siempre siento que estoy en mi casa y que soy bien recibida. Y que sigo pensando que es la institución a la que quiero pertenecer. Esto del pluralismo que se ve, Fernando desde su perspectiva, Luis desde otra, pero todo en un clima como de mucha cordialidad, de la cual vos, Eduardo, tuviste un lugar central, digamos, también fuiste muy amable con la coordinación. A mí me quedó mucho para decir, pero como creo creo en esto del sostenimiento de la pulsión, me quedó para contarles un episodio hermoso entre Gargano, el pintor, y Gorriarena, que le enseñaba dibujo por correspondencia. Pero bueno, será para otra vez. Muy bien. Luis, Fernando. Bueno, no, yo simplemente agradecer la oportunidad y contarle que fue una actividad muy interesante, muy grata y que, bueno, abre a un montón de perspectivas para retomar. Y en relación a lo que comentaba Cristina, doy como para certificar que las cosas siempre son caso por caso. Yo me he sentido más cómodo con el grupo, sinceramente. Esa solemnidad a veces opresiva del lugar, por lo menos así que lo disfruté todavía más. Gracias. A vos, Luis. Fernando. Coincido con vos, Luis, la verdad que se siente mucho más relajado, más cómodo, pero bueno, nada, también muy agradecido a APA, a la Secretaría Científica, a vos, Edu, por toda la coordinación y a Cristina y a Luis también por poder compartir, como decías vos, Cristi, cada uno de sus perspectivas, las miradas, las ideas, los pensamientos, pero sobre todo también agradecido porque, bueno, por darle también un espacio a la niñez y a la adolescencia, ¿no? Que me parece que bueno, que a veces medio nos los perdemos de vista, sobre todo ahora porque parece que como no tienen tanta injerencia en la pandemia, y son medio como los exceptuados de estar enfermos, que no están así. Pero bueno, nada, la verdad que la posibilidad de tener la posibilidad de dialogar con todos ustedes sobre niños y adolescentes, yo vengo de la pediatría, así que los chicos y los adolescentes son mi corazoncito desde siempre. Así que les agradezco mucho a todos, y bueno, será como dice Cristina, para nuevas oportunidades de seguir intercambiando. Bueno, finalmente yo les agradezco a ustedes. Me estaba preguntando cómo hacer con tantas preguntas y dije, bueno, tiene un límite y con tantas personas que me están mandando preguntas para que haga por chat privado, no lo podemos hacer. Agradezco muchísimo la colaboración y el esfuerzo de Guillermo Amor. En un momento dado se me fue el micrófono, me reinició enseguida, le pasó creo lo mismo a Fernando. Agradezco a los sábados y musas de internet, que esta fue la primera transmisión donde la sensación fue que todo funcionó, salvo estos dos pequeños inconvenientes bien. Les agradezco mucho a ustedes. Creo que gran parte de las felicitaciones que estamos recibiendo es mérito a la sinceridad con la cual trabajaron, a la plasticidad que tuvieron para adaptarse a este medio, y les digo desde ya muchas gracias. Les recuerdo a todos que APA está con una línea de asistencia, una plataforma online. Entrando en APA-del-medio COVID pueden pedir las consultas. Ya son casi 500 consultas al día desde que empezó la cuarentena.
Esperamos recibir muchos más, estamos conteniendo, recibimos también cartas de agradecimiento por ello. Y como tesorero de APA, tengo que decir que la tienda virtual está abierta, que estamos vendiendo cursos, que estamos vendiendo publicaciones, y que es un esfuerzo mantener a APA tan activa como está en este momento, pero creo que lo estamos logrando. Les agradezco mucho por todo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos.